fotometría. Estos dos temas son muy profundos, pero para tener claras algunas definiciones que hemos usado o vamos a utilizar, vamos a hablar un poco sobre estos temas. Para ello empezaremos con la óptica. Empezaremos especialmente con el concepto de reflexión. La reflexión es cuando la luz llega a un objeto y rebota o refleja en parte o en su totalidad de ese objeto. La luz puede ser reflejada de manera especular, directa o difusa. Reflexión difusa es la reflexión de la luz desde una superficie de tal forma que un rayo incidente es reflejado en muchos ángulos en vez de solamente un ángulo, como el caso de la reflexión especular. Reflexión especular directa se produce cuando la luz refleja de una superficie lisa o pulida, como por ejemplo un espejo. La luz va a reflejar en el mismo ángulo en el cual incide o llega a esa superficie. Transmisión. La transmisión ocurre cuando la luz atraviesa una superficie u objeto. Hay tres tipos de transmisión: directa, difusa o selectiva. Transmisión directa se produce cuando la luz refleja de una superficie lisa o pulida, como por ejemplo un espejo. La luz va a reflejar con el mismo ángulo en el cual incide o llega a esa superficie. Transmisión difusa se produce cuando la luz pasa a través de un objeto transparente o semitransparente, por ejemplo, un vidrio mate. La luz, en vez de ir en una sola dirección, es desviada en muchas direcciones. Esto nos proporciona una manera más suave de iluminar, con menos contrastes y más uniforme. Transmisión selectiva. Cuando la luz pasa de un objeto de color, parte de la luz será absorbida, pero otra será transmitida por el objeto. Cuando la luz blanca, rojo, más verde, más azul, atraviesa una superficie roja, el verde y el azul son absorbidos y solo es transmitido el rojo. Por lo tanto, del otro lado de esa superficie veremos ese color. Esto no solo cambia el color absoluto, también puede modificar las temperaturas del color. Como ya lo sabemos, los colores tienen ciertas temperaturas medidas en Kelvin. Aquí vemos una escala. Vamos a hablar un poco de fotometría, para lo cual primero vamos a hablar un poco de la radiación. La luz es una forma de radiación, esto es emisión de energía. La potencia irradiada por una fuente de luz es la cantidad de energía que irradia por unidad de tiempo. Si la fuente es isótropa, la energía irradiada se distribuirá uniformemente en todas las direcciones. El efecto de esta radiación sobre el ojo o sobre el sistema físico con el que interactúa estará relacionado con la proporción de la potencia radiada que incida sobre este. Esta porción dependerá del tamaño del sistema, así como la distancia a la fuente. Llamamos irradiancia en un punto a la potencia recibida por unidad de área, por un cuerpo situado en ese punto. La luz es una forma de radiación, esto es emisión de energía. La potencia irradiada por una fuente es la luz de una fuente de luz, es la cantidad de energía que irradia por unidad de tiempo. Si la fuente es isótropa, la energía irradiada se distribuirá uniformemente en todas las direcciones. El efecto de esta radiación sobre el ojo, el sistema físico que interactúa, está relacionado por la potencia irradiada sobre este. Esta porción dependerá del tamaño del sistema, así como la distancia de la fuente. Llamamos irradiancia a un punto de potencia recibida por unidad de área por un cuerpo situado en ese punto. Intensidad radiante. En ciertos casos es conveniente referirse a la potencia entregada en una dirección de forma independiente a la distancia. Se introduce entonces la noción de ángulo sólido como el área de la proyección de una superficie sobre una esfera unitaria.
La unidad de ángulo sólido es el estereoradián y se define de esta forma. Definimos entonces la intensidad radiante como la potencia radiada por ángulo sólido. Radiancia. Cuando consideramos fuentes no puntuales, definimos la radiancia como la intensidad radiante por unidad de área en cierta dirección. La descripción cuantitativa de la capacidad para iluminar de una fuente de luz se conoce como fotometría. Aquí tenemos escalas de irradiancia e iluminancia. El Sol más el cielo, tenemos una irradiancia de 245 vatios por metro cúbico. Y en lux, o en lúmenes mejor dicho, expresados en lux, tenemos 10, 100 por 10 a la 3. Y aquí tenemos diferentes cantidades, como el Sol más el cielo nublado, interior cerca de la ventana, luna llena, LED, vela, etc. Estas variables son muy importantes tomar en cuenta, la irradiancia, la luminancia, cuando trabajamos con un sistema fotovoltaico. Todos los sistemas fotovoltaicos actualmente son una gran cantidad o una fuente de energía muy eficiente y muy ecológica, muy agradable para el medio ambiente. Es utilizada, actualmente se está utilizando en buena cantidad o ha ido creciendo la utilización de esta fuente de energía, más que todo en países de Europa. Relación entre magnitudes fotométricas. Entonces tenemos el flujo luminoso, la intensidad luminosa y tenemos esta relación. También tenemos la iluminancia y la luminancia. Relación entre magnitudes radiométricas y fotométricas. Las radiométricas tenemos la potencia radiante, irradiancia, intensidad radiante, radiancia, y tenemos la magnitud y el símbolo para diferentes cantidades, como son el flujo de energía sobre una superficie, desde una superficie propagándose sobre un haz. Y las fotométricas tenemos flujo luminoso, luminancia, intensidad luminosa y luminancia. Estas estaban expresadas en esta unidad, mientras que aquí en radiometría se expresan estas unidades. Entonces tenemos la relación entre la irradiancia sobre una superficie, en radiometría es vatios por metros cuadrados, mientras que en fotometría es simplemente expresada en lux. La intensidad radiante en vatios sobre CR, y aquí lo tenemos en CD, que son candelas, la intensidad luminosa. Técnicamente ya hemos hablado, ya hemos definido todos estos conceptos de fotometría, pero no está de más expresarlo formalmente o repasarlo. Con esto termino este video, sin más nada que agregar, los invito a continuar en el próximo video.